Hola, ¿qué tal, calamares? Bienvenidos a una nueva entrega del programa, Calamares a la Romana. Sed bienvenidos a esta nueva edición y antes de nada, pues vamos a presentar aquí al calamar consular mayor, colega de magistratura. ¿Qué tal, Ángel Portillo? ¿Cómo estás? Ahora me gusta mucho que me digas lo de calamar mayor. Bienvenidos a los calamares de los siete mares. Hoy es un tema muy interesante. Antes de esto, Sergio, siempre se nos olvida que tenemos aquí abajo nuestro las vías de contacto. Que contacten con nosotros para nuevos temas y para inscribirse tanto en tu canal de YouTube, Sergio Alejo Gómez, como en mi podcast que tengo en iVoox, que es Lignum en Roma. Que hagan allí, así nos escucharán en diferentes formatos y aportamos también diferentes contenidos, ¿no? Vamos a hablar de este tema, el nacimiento del Islam, y él no lo sabe porque no se lo hemos dicho, pero va a venir un grande, ya lo sabes, ¿no, Sergio? Sí, va a venir un gran calamar, siempre nos rodeamos de los mejores y tenemos con nosotros a Federico Romero que viene a hablarnos sobre el nacimiento del Islam y algo más que ya veremos si lo hacemos en un siguiente programa. Seguramente que sí que caiga porque es un tema muy, muy apasionante y nos volvemos a ir a Oriente para hablar de un tema excepcional que seguro que muchos os preguntáis ¿de dónde nació el Islam? Pues hoy Federico nos lo va a explicar. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Encantado de que me invitéis por fin a vuestro canal y nada, aquí deseando contaros un poquito por qué el mundo en el que vivimos es como es. Pues nada, esto es tu casa, ancha es la estepa, ¿vale? Anchos son los desiertos de Arabia, o sea que tú mismo cuando quieras, pues explícanos un poquito de dónde nace esta religión que se comió prácticamente el mundo conocido. Sí, yo creo que podemos hablar primero un poquito de cuáles fueron los factores, ¿no? En dónde nace, cómo es ese mundo en el que nace y cuáles fueron los factores que propiciaron un poquito ese enorme éxito, ¿no? Que tuvo y que ha hecho que a día de hoy el mundo, pues, esté no dividido, pero sí que una gran parte de los países de nuestro presente pues pertenezcan a y practiquen la religión islámica, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos que el Islam nace en la península arábiga, ¿no? A principios del siglo VII. Eso es algo que todos conocemos, ¿no? Pero vamos a explicar un poquito cómo era Arabia en aquella época. En aquella época podíamos distinguir tres zonas diferenciadas. La zona más al norte estaba influenciada por el Imperio Romano de Oriente, aunque un poco más al este eran aliados tradicionales de los persas. La primera estaba habitada por los gasaníes y la segunda por los lasmíes. Ambas tribus llevaban mucho tiempo sirviendo a persas y romanos como aliados y mercenarios. La zona central era un gran desierto y estaba dominada por los nómadas beduinos, que eran gente dura y de carácter guerrero, aunque también contaba con ciudades comerciales como Yatrib, que luego conoceremos todos como Medina. Otra ciudad también importante de esa zona era la Meca. En esta última ciudad se encontraba la famosa Kaaba. Era una roca de origen meteórico que se había convertido en el centro de peregrinación de los politeístas preislámicos. Bueno, en realidad, y en contra de lo que se piensa, realmente eran dos grandes piedras basálticas rodeadas de un aro de plata y guardadas en una construcción rectangular a la que se accedía por una escalera que acababa en una puerta a unos 2 metros del suelo. La asistencia de este peregrinaje, unido a la influencia cristiana, judía y sasánida en la Meca, pues la hacía una ciudad más cercana al monoteísmo, haciendo que fuera precisamente allí donde surgiera el Islam. El sur, en el sur estaba la zona que conocemos hoy como el actual Yemen, y era una zona que llamamos la Arabia Feliz. ¿Por qué? Porque estaba favorecida por un régimen de lluvias más generoso, y esto hacía posible la práctica de la agricultura y se habían desarrollado algunas ciudades en la costa también gracias a una posición de privilegio en las rutas comerciales marítimas entre la India y Egipto. En cuanto a la organización social, podemos decir que los árabes estaban divididos en tribus que frecuentemente guerreaban entre sí y tenían unas creencias religiosas bastante variadas. Eran cristianas, eran judías, eran animistas. Estos últimos, los animistas, atribuían un carácter sagrado a piedras, árboles, etc. Y su peregrinación a la Kaaba era una estimable fuente de riqueza para la ciudad de la Meca. O sea, Precisamente o será... sea, Federico, si te interrumpo, para hacer Sí. una matización. Entonces, en este momento, el Islam como tal no existe, sí, sí que son estas ciudades, aquí, sobre todo en la zona donde se levanta esta piedra sagrada, es un peregrinaje de todas las religiones, ¿no? Incluso de cultos politeístas, ¿no? Estamos en un momento donde es como un foco de atracción, pero no hay
no hay que entender esa ciudad sagrada o esa piedra sagrada como un punto de reunión del Islam, sino que No, es como un imán para todo lo que hay por la zona, ¿no? Porque hay estamos hablando, incluso cristianos, ¿no? Hay árabes cristianos, ¿no? sí, hay árabes cristianos, hay tribus árabes judías, muchas también, y sobre todo animistas. Pensemos que antes del triunfo del Islam, en el santuario de la Kaaba había más de 300 ídolos diferentes, de diferentes religiones. Incluso había representaciones de la Virgen María o del Niño Jesús dentro de la Kaaba. Hay un lugar en el que se podían practicar todo tipo de religión, es un lugar santo. En fin, en Arabia la situación era un continuo conflicto y hacía que se esperara que todos los hombres en edad adulta, a excepción de las zonas más urbanas, claro está, fueran guerreros, capaces de empuñar sus armas para defender los pozos, los ganados, las cosechas, las tierras de cultivo, de pastoreo, mujeres y niños de las depredaciones de otras tribus rivales. Estamos pensando en un mundo totalmente atomizado, en el que no hay una unificación aún, ¿no? Eso vendrá después con el Islam. Los jefes de estas tribus eran los que comandaban los contingentes de guerreros que proporcionaban al califa, y este le recompensaba con una suma de dinero y una parte del botín previamente pactada, que repartía entre los suyos. De nuevo, no va a ser hasta el califa Omar, del que hablaremos, no sé si en este programa o en el siguiente, no sé si nos dará tiempo, cuando cambie el sistema y manteniendo el reparto de un porcentaje del botín, se le asignen pagas a los guerreros. No debemos olvidar que, al igual que en el resto de los ejércitos de esta época, no todos los guerreros cobraban la misma cantidad. Estamos hablando ya de los primeros ejércitos islámicos. Por ejemplo, ganaba mucho más un islamita de la infantería pesada o un caballero que un simple soldado bereber de la infantería ligera. Y será esta lealtad tribal, esa imposibilidad de fallarle al jefe de tu pueblo, lo que va a ocasionar incluso en los peores momentos de las grandes batallas a los ejércitos árabes. ¿Cómo nos imaginamos a esos árabes en aquella época? Normalmente el imaginario popular nos lleva a pensar que eran intrépidos soldados que visten amplios ropajes, llevan turbantes en la cabeza y montan sobre nerviosos caballos armados, con tan solo una lanza y una curvada cimitarra, pero realmente nos equivocamos. Tú, Sergio, que eres experto también en la época de Justiniano, sabes bien cómo iban equipados ese tipo de soldados que además, como ya hemos mencionado al principio, en parte eran aliados del Imperio de Constantinopla. Su aspecto era muy similar al del resto de los guerreros romanos o persas de su tiempo. Algunas tribus llevaban siglos sirviendo como aliados o mercenarios en los ejércitos de estos dos grandes imperios. Eran predominantemente soldados de infantería, ya que la caballería en ese momento era muy escasa, debido a la falta de pasto que hay en Arabia, que hacía muy difícil su alimentación. Lucían las mismas armas que los compañeros de otras naciones que servían en las huestes de Persia o de Constantinopla. Sus espadas. Las espadas, al menos durante el siglo VII o siglo VIII, no eran cimitarras curvadas. Eran rectas, de doble filo y corta empuñadura, de unos 75 centímetros a 1 metro de longitud. Y eran aptas para herir tanto pinchando como para cortar y golpear con el filo. También llevaban una lanza de unos 2,5 metros, un potente arco, una daga, mazas, cotas de malla, armaduras de cuero endurecido, yelmos y escudos que inicialmente eran redondos y de cuero y luego pasaron a ser cuadrados con un humbo al estilo de los persas y de los romanos. Su caballería, como hemos dicho, era escasa en los primeros momentos, hasta que el califa Omar creó los primeros centros de cría caballar, incorporando rápidamente un avance clave en su eficacia: los estribos, que se extendieron a finales del siglo VII, de los ávaros a los bizantinos y de ellos a los árabes. Hasta el siglo VIII más o menos no van a llegar a Occidente de una manera generalizada. Es una cosa que muchas veces en las películas hemos comentado, ¿no? Pues que se cometen esos errores, ¿no? A la hora de recrear a los ejércitos en la antigüedad. Uno de los aspectos más curiosos también de estos guerreros era que tenían el pelo largo y a veces se lo recogían en 4 trenzas largas o a veces también lo llevaban suelto. Un tema que me llama la atención es, como lo comentabas, yo para documentarme para los libros de la saga de Renovatio Imperi, pues indagué muchísimo, ¿no?, en todo esto y me sorprendió a primera vista ver que los gasánidas, una tribu árabe, estaba al servicio de Belisario y de los romanos de Oriente, ¿no? Y en cambio los lagmíes, otra tribu árabe, parece que los gasánidas eran cristianos y los lagmíes eran, no sé si eran judíos o eran profesaban otro tipo de fe, ¿no? Pero que había una disparidad religiosa
y cada cual pues simpatizaba con unos o con otros, ¿no? Pero tenían importantes contingentes de tropas en los ejércitos, en las potencias enfrentadas en aquel momento, ¿no? En aquel siglo VI, ¿no? Que son, por un lado, los romanos de Oriente y los persas sasánidas, ¿no? Y cuando me documenté para la batalla, para narrar la batalla de Dara, creo que era la batalla de Dara, en la que participan tanto unos como otros, y luego en Calínico, para el segundo libro, me llamó la atención que los propios persas y los propios romanos enfrentaban a los árabes entre ellos. Es decir, posicionaban o situaban a los lajmíes frente a los gasánidas. Entonces, era como diciendo, vosotros limáis vuestras propias asperezas, pero tiene toda lógica que vistan y que porten un armamento similar al que se llevaba en aquel momento los propios ejércitos romanos. Por eso no es tan habitual pensar o intentar salirse de ese dogma, de esa imagen del árabe con turbante, con ropas anchas y con una cimitarra, ese sarraceno del siglo XII, siglo XIII, ¿no? Que a lo mejor en este momento es bastante dispar. Estamos hablando del nacimiento, ¿no? Aún no existe un Islam puramente como unidad, sino que existen las tribus, ¿no? Las guerras tribales. El propio mundo árabe está reñido entre guerras intestinas, ¿no? Por cuestiones incluso a veces pertenecientes a otras potencias. Entonces, es curioso, ¿no? Este detalle me parece bastante importante. Tenemos que pensar un poco en un mundo muy fragmentado, anárquico, en cierta manera, de un punto de vista político, ¿no? En el que las tribus están continuamente enfrentadas entre sí. A mí me recuerda un poquito en su esquema de funcionamiento a la Germania de siglos antes de siglo II, siglo incluso siglo III, ¿no? De unas tribus enfrentadas con otras, unas al servicio de Roma, que a su vez las pone en contra de otras tribus, ¿no? Es un poco ese mundo, ¿no? En el que el imperio sí que utiliza la división política y étnica que hay dentro del mundo del Barbaricum, en este caso de Arabia, para sacarle partido, ¿no? Y los persas, pues otro cuarto de lo mismo. Decías que eran diferentes religiosamente, sí, posiblemente, pero realmente yo creo que lo que determinaba que unas estuvieran al servicio de un imperio y los otros al servicio del otro era más fundamentalmente la situación geográfica en la que se encontraban, ¿no? Si estaban más cerca de uno que de otro. Si estaban al este o estaban al oeste. Y si había rivalidad ya entre ellos propia, pues si tú sirves a Roma, yo sirvo, si tú sirves a Constantinopla, yo sirvo a los sasánidas. Claro, Entonces ya ahí vamos nuestras asperezas. Y además tengo una cortada estupenda para matarte y para robarte los ganados, para robarte los oasis y tu territorio y todo lo que pudiera. De todas maneras, los ejércitos islámicos triunfaron y triunfaron de una manera escandalosa, ¿no? Sobre el imperio romano y el imperio persa. Y habría que preguntarse por qué, ¿no? ¿Qué peculiaridades tenían esos ejércitos y qué tuvieron de diferente? Si iban armados igual, ¿no? ¿Qué ventajas al final presentaron para tener ese éxito, ¿no? Así que si quieres, seguimos, te voy contando un poquito algunas peculiaridades que tenían, ¿no? Curiosamente, los primeros soldados del Islam llegaron al campo de batalla prácticamente sin bagaje que les entorpeciera en sus desplazamientos. Normalmente los rebaños de ganado, de cabras, de ovejas que les sustentaban, les seguían con días de retraso y eran guiados por grupos de mujeres y niños que además, en los momentos de calma, se encargaban de montar los campamentos y curar y cuidar a los soldados. Al principio se esperaba que el soldado se proveyera a sí mismo tanto del armamento como de la comida para los primeros días de la campaña. Y después vivían sobre el terreno de lo que saqueaban a su paso. Tanto la caballería como la infantería, esto es muy curioso, se desplazaban en mulas y en dromedarios. De esta manera conseguían llegar al campo de batalla totalmente frescos y preparados para combatir, mientras que sus oponentes romanos o persas debían afrontar largas marchas para llegar hasta el campo de batalla. Solo allí los caballeros árabes usaban sus caballos, que lógicamente estaban mucho más frescos que los de sus enemigos. Esta agilidad era además una enorme ventaja que permitía a los ejércitos árabes moverse con una rapidez infinitamente superior a la de los ejércitos rivales, seguidos por sus enormes y lentas columnas logísticas que llevaban armas, forraje, alimento, máquinas de guerra. Y era una ventaja enorme, ¿no? Porque les permitía sorprenderlos al desplazarse con esa rapidez, ¿no? En el campo de batalla. Eso, Ángel, Ángel, tú que estás ahí un poco callado, ¿qué opinas tú de esto? ¿Realmente te parece una cosa ventajosa respecto a los ejércitos pesados, largos y con muchos pertrechos como podían ser el romano o el persa sasánida? Claro, yo como soy un amante del imperio, del Alto Imperio, claro, a mí esto me resulta extraño, ¿no? Porque las legiones romanas eran bastante rápidas en este aspecto, ¿no? Pero me imagino que los sasánidas y los bizantinos
el Imperio Romano de Oriente, perdona Sergio, pues ya no tenía este tipo de servicio, ¿no? Ya no tenía esta logística tan potente que tenía el Imperio. Hombre, el hecho de llegar rápido a la batalla sin muchos problemas y ya preparado para la lucha y además fresco, evidentemente es una gran ventaja, ¿no? Lo que no sé, no soy capaz porque no conozco mucho los ejércitos sasánidas y tal, ¿no? Y del Imperio Romano de Oriente. Yo me quiero imaginar que esto es la clave, o sea, este movimiento rápido y que enseguida este se ponga en marcha para luchar y sin muchos Y que problemas. llegaban frescos a la batalla, además, también. Llegaban totalmente frescos a diferencia de sus rivales. Sí, yo creo que aquí está la clave, la velocidad y llegar fresco. Esto a las legiones de Trajano no lo hubiera pasado porque hubieran hecho 60 kilómetros, hubieran llegado frescos. Correcto. Y hay otros indicios, ¿no? Hay otras ventajas que tenían estos ejércitos islámicos, ¿verdad, Federico? Sí, la verdad es que fueron varias las claves del éxito. Una de las claves del éxito fue su capacidad para absorber otros contingentes de soldados vencidos e integrarlos en su ejército. Vamos a ver algunos. La demografía de los árabes nunca hubiera podido mantener la expansión casi continua y en varios frentes que los musulmanes llevan a cabo. Entonces, para nutrir sus ejércitos de soldados, incorporaban a grandes contingentes de guerreros de los pueblos sometidos, mediante pactos, mediante su contratación como mercenarios o directamente por la fuerza en función de las circunstancias. Los árabes, étnicamente hablando, siempre fueron una minoría privilegiada en este primer imperio islámico. Vamos a citar algunos de los grupos. Por ejemplo, los Abna. Eran grupos de infantería pesada descendientes de los famosos dailamitas persas. Los Ahabis eran tropas de infantería ligera procedente de lo que hoy es Sudán. Eran temibles por su salvajismo y por su gusto por el saqueo. Eran altos, oscuros, fibrosos, iban armados con espadas rectas y escudos de piel de elefante y largas lanzas. A partir de 635 comienzan a incorporarse grupos de persas, llamados Asawira. Eran los famosos caballeros persas que servían a cambio de una generosa paga y propiedades concedidas en torno al asentamiento militar que se crea en Basora. Luego, más adelante, vamos a hablar de los asentamientos militares musulmanes, porque también es una de las claves de su éxito. Esto, Federico, perdona Sí. que te interrumpa. Esto, si bien lo hacen los árabes, también lo hacían, por ejemplo, los romanos, ¿no? De Oriente, también estos pueblos vencidos también los incorporaban dentro de su ejército. Quiero decir que es una práctica habitual, ¿no? De aquella época. Sí, sí, es una práctica habitual, pero los árabes saben llevar esta práctica al extremo. Y además discriminando entre unos grupos y otros. No os creáis que entraban todos en las mismas condiciones o con los mismos sueldos. No, 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 no. Sabían perfectamente a cuáles había que favorecer y a cuáles no. Por ejemplo, los de Ilamita, que ya hemos mencionado anteriormente, eran infantería pesada irania, era un poquito el equivalente al legionario romano. Y recibían una paga mucho mayor que los propios guerreros árabes. No siendo árabe, cobraban bastante más que los propios árabes. Y fueron muy numerosos también los soldados y los marineros coptos, los procedentes de Egipto, que tras ser conquistado Egipto fueron conquistados por los árabes y que junto a los salvajes bereberes tuvieron un papel muy importante en la conquista del África romana. Entonces, supieron integrar a toda esta gente y engrosar demográficamente sus Igual, un ejércitos poco que así, no eran quizás, islámicos al principio. quizás un poquitín exagerándolo un poco como lo que hacía Aníbal, ¿no? Que era capaz de todas estas diferentes tropas que tenía, galos, hispanos, púnicos, numidas, todo esto que tenían de ejército, él era capaz de sacar, por sus características, lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? Quizás los árabes Sí. consiguieron esto. Sí, que supieron crear además una estructura de mando pues que era realmente bastante eficiente. El jefe del ejército era el califa. Los valíes o los gobernadores de las provincias eran los responsables del reclutamiento, de abastecerle de armas y de alimentos a los soldados, etc. Los contingentes recién reclutados eran enviados a Medina. Ahí se conformaban los ejércitos que se ponían a las órdenes de un emir o de un valí de la provincia cercana a la futura zona de operaciones o a conquistar. Será el califa Omar, entre el 634 y el 644, veis que aparece muchas veces el nombre del califa Omar, el que realiza las grandes reformas militares en los ejércitos musulmanes. Va a establecer tributos específicos para abastecer el ejército. Es el creador de las grandes bases militares en los territorios conquistados. Va a crear centros de cría equina que van a paliar la escasez de caballos en los momentos iniciales. Y además van a funcionar como estas bases como grandes centros de producción artesanal, sobre todo de armas, pero también de bienes de consumo y productos comerciales. Realmente a mí
Me recuerda también un poquito todo esto a esos campamentos romanos que luego evolucionan en colonias romanas o incluso a esos grandes sistemas de factorías de armas para el ejército que también acaban generando en algunos casos en zonas Exactamente, ¿no? de población. A mí Están es, reproduciendo los mismos esquemas. exactamente, a mí me parece, es que es lo mismo. A partir de ahí salieron ciudades, ¿no? También. Sí, mira, lo que pasa es que estos tenían un poquito más un espíritu, vamos a decirlo así, y perdóname por la anacronía, ¿no? Del oeste, ¿no? Del salvaje oeste. Tenían un espíritu de frontera, porque lo que hacían era crear bases avanzadas y bien fortificadas para controlar los territorios recién conquistados y para que estas bases sirvieran de punto de partida para nuevas conquistas a su vez. Siempre estaban pensando en el avance territorial. Pasados los años, estas bases serán el germen de grandes ciudades que tendrán un papel muy importante en la historia. Por ejemplo, estoy pensando en la base de Kufa, en el centro de Irak, en Basora, en las cercanías del Golfo Pérsico, en Fustat, en Egipto, que será absorbida por lo que hoy es el Cairo, Barca, en la Cirenaica. Tendrán todas esas ciudades esa función. Siempre ciudades de frontera, de ciudad para llegar a más allá. Y que una vez que se consiga más allá y la frontera se aleja, se convierten a su vez en ciudades con población estable, ¿no? Casi podríamos decir, porque un poquitín similizando, Roma hacía estos castros para romanizar y ellos hacían esto para arabizar, ¿no? Es muy parecido, ¿eh? Para ir avanzando. De todas maneras, los primeros ejércitos islámicos no tuvieron tampoco un afán muy acusado de convertir a la gente al Islam. No era esa su idea. Era potín, ¿no? Era una idea más de conquista, claro, porque tenía un sistema fiscal en el que el musulmán solo está obligado a la limosna. Sin embargo, el no musulmán tiene que pagar por no ser musulmán otro par de impuestos más. Entonces, tampoco les interesaba inicialmente, interesaba más a la gente de la conquista convertirse al Islam que a los propios musulmanes, que esos conquistados se convirtieran al Islam. Bueno, pues yo creo que ahora que ya hemos hablado de cómo eran los primeros ejércitos del Islam, pues llega el momento de acercarnos a la figura del creador del movimiento, Mahoma. Mahoma era un comerciante de la Meca. Comenzó su predicación en el 610, cuando ya era un hombre bastante maduro, tenía unos 40 años, y provenía de una familia de comerciantes, de esa ciudad que hemos comentado, de la Meca, que era eminentemente comercial. Allí tuvo mucho contacto con filósofos y religiosos de otros lugares. Y en un retiro espiritual que estaba haciendo, pues tuvo una visión del arcángel Gabriel y comienza a predicar contra la impiedad y contra la corrupción de la élite económica y social que había en su ciudad. Va poco a poco perfilando su doctrina y ya en el 619, es decir, 9 años después de haber empezado su predicación, ya reconoce que Alá es su único Dios, siendo él mismo el último de sus enviados, al igual que Abraham, Moisés o Jesús. Se coloca en un plano como un profeta más a sí mismo, ¿no? O sea, que recibe la influencia de los propios cristianos, del judaísmo, del cristianismo, y él dice que el único Dios es Alá, que es el Dios, porque la palabra Alá en sí ya es Dios, ¿no? Es sí, como decir, es lo mismo, ¿no? Es esas tres ramas que nacen del monoteísmo, ¿no? El cristianismo, el judaísmo y el islam, porque hay que entender el islam como eso, como una secta que sale del propio judaísmo, cristianismo. sí, Esto de es hecho, importante, no es una religión creada de cero, sino basada en algo anterior, ¿verdad? Mahoma está muy influenciado por el cristianismo y por el judaísmo y de hecho en sus primeros movimientos, ya lo veremos, va a demostrar bastante respeto hacia estas religiones, ¿no? Sin demasiados seguidores, de todas maneras, y enfrentado a los poderosos de la Meca, que se oponían a que su religión monoteísta pusiera en peligro los ingresos provenientes de los peregrinos politeístas que todos los años acudían a la Meca, en el 622 se vio obligado a huir a la vecina ciudad de Yatrib, conocida después como Medina. Este suceso es conocido como la Égira, que va a servir a los musulmanes de todo el mundo para fijar ese año como el primero de su calendario. En Medina, El 622 nuestro es el el 0 suyo. 622. Sí. Sí. En Medina sus enseñanzas tienen éxito y funda la primera comunidad de creyentes de fe islámica, la Umma, en la cual la religión y el Estado van a estar profundamente unidos. Las fuerzas de los musulmanes van a ir creciendo en número gracias a la incorporación y conversión de los guerreros de las tribus sometidas de alrededor de Medina, ¿no? En ese tiempo, Mahoma va a demostrar ser un líder religioso capaz de arrastrar a su fe a miles de personas, pero también va a demostrar ser un inteligente líder militar que va a dirigir y comandar más de 20 grandes expediciones de conquista. Con ellas somete y unifica toda Arabia, prácticamente. Cuando Mahoma muere en el 632,
ha conseguido unificar casi toda Arabia. Solo las tribus del nordeste de Arabia escapan a su control. 2 años antes había conquistado la Meca y a la cabeza de 10.000 guerreros entra en ella como un general triunfante, enarbolando su espada, que curiosamente se llama Du al-Fakar, que significa rompevértebras. Esto es un detalle que me resultó muy, muy curioso, porque no sé si en el sur todavía la palabra fakar se utiliza para decir navaja, ¿no? O el lenguaje saca la faca no significa sacar la navaja. Que nos lo diga algún oyente nuestro del sur, si lo tenemos por ahí, Sí. que nos lo confirme. A mí me suena, no sé si es en caló, yo lo he oído hablar. Es un dato importante ahora que me viene, que en el 600, o sea, sencillamente en 10 años, conquista toda la península arábica, lo echan de la Meca. Prácticamente, a su muerte, prácticamente. Hay alguna tribu que todavía queda, Sí, pero pero prácticamente toda está unificada. que es capaz de hacer en muy poquito tiempo una expansión muy grande, ¿no? Del Islam, que además, que quiero decir que además de profeta, además era un gran general y un gran estadística, y seguramente también sabría mucho de política para unir a estas tribus a sus huestes, ¿no? Es un tema quizás un poco menos conocido, pero que también es un gran militar. Yo creo que el Islam, en el triunfo del Islam confluyen varios factores, ¿no? Luego, si tenemos tiempo, podemos ir hablando de ellos, si no, en un próximo programa podemos analizarlos uno a uno. Se juntan muchos factores y surge en el momento más adecuado, en el mundo más adecuado para que progrese, ¿no? A lo mejor si hubiera surgido 100 años antes o 100 años después, no hubiera tenido éxito. Lo digo así sinceramente. Luego más adelante hablaremos de los factores sociales, económicos, climáticos, políticos en los que surge el Islam, y nos damos cuenta de que es que tuvo la suerte de germinar en el momento adecuado, ¿no? Suele pasar en los imperios. Sobre la Cuando un tierra imperio nace es porque otros están débiles. Por ejemplo, o porque hay unas circunstancias incluso climatológicas que le favorecen. Pero luego hablamos de esto más adelante. Sí, de todo esto hablaremos más adelante. Vamos a ir terminando, que nos queda poquito, y finiquitamos este primer programa y te invitamos a otro siguiente porque tendremos que seguir hablando del tema. Muy bien, muy bien. Simplemente decir ya que lo primero que hace Mahoma cuando entra a la Meca es dedicar el antiguo santuario del Islam y destruir los más de 300 ídolos de diferentes dioses que se adoraban allí, respetando curiosamente solo los de Jesús y los de la Virgen María. La Meca se va a convertir en la capital religiosa y Medina va a ser la capital política del nuevo Estado que estaba creándose. En esta fecha, ya la muerte de Mahoma, ya se han establecido los pilares básicos de la nueva religión, que van a ser el Corán, o la palabra de Dios revelada, y la Sunna, que es un conjunto de tradiciones y sentencias atribuidas a Mahoma que los musulmanes deben seguir. Yo creo que ahí lo dejamos. Vale, perfecto. Yo creo que ideal, lo clavamos en este punto, en el momento en el que el Islam ya está asentado, ¿vale? Por lo menos en la península arábiga, aunque queden algunos reductos pequeños. Y a partir de aquí os invitamos a que en el siguiente programa nos acompañéis en un viaje por la expansión del Islam para que veáis qué fue lo que consiguió y hasta dónde llegó. O sea que yo creo que, Federico, nos ha interesado mucho el tema, ¿verdad, Ángel? Un tema que desconocíamos y que a nuestros seguidores, pues imagino que les encantará. Además, la expansión del Islam es digna de los mejores imperios, lo rápido que se hace. Es casi difícil de creer. Correcto, así que sin más, nos despedimos. Federico, te convocamos para la siguiente entrega en Calamares a la Romana. Un placer haberte tenido. Y a vosotros, suscriptores, suscriptores, os digo ya suscriptores porque imagino que estáis suscritos, y a los que no, pues ya sabéis, le dais a la campanilla, os suscribís al canal, y si no, los vais a ver a Lignum en Roma, donde tendréis el compendio de los programas que vamos recopilando aquí. Muy bien, pues así que sin más, hasta otra. un saludo a todos. Nos vemos la semana que viene. Hasta otra.